Este trabajo, este ensayo, viene como de un trabajo muy profundo de 8 años, como un proceso muy etnográfico, una investigación en una parte de Colombia que se llama el Llano de la Orinoquía, donde he venido haciendo como trabajos como documental más clásico sobre las costumbres de la gente. Y después de muchos años de vivir ahí, me he empezado como a indagar otras maneras distintas de contarlos a ellos, ¿no? No solo como desde las costumbres o desde ese lado más exótico o más como algo que los hace diferentes a mí, sino desde un mundo más interior, ¿no? Como más íntimo, y también buscando eso que los conecta conmigo, eso como esas emociones, ese amor que juntos sentimos. Yo ya venía como trabajando en eso, y cuando salió este tema de lo invisible, me parecía que era como que por ahí era, ¿no? Que es una cultura de jinetes la que vive ahí, la que yo he estado como fotografiando, investigando, y que es una cultura que se ha dado a conocer no solo en Colombia, sino por las distintas culturas de jinetes en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, hace 8 años que llegué a ese lugar, y los primeros 4 años fue como dele, o sea, dándole y dándole a esta parte como de los oficios, y, y pues muy como impresionada por todo lo que veía, pero después que de alguna manera para mí se agotó ese mundo, era como que seguía tomando fotos y empecé a sentir un tipo de aburrimiento, ¿no? Entonces me empecé a preguntar si era con que ya no quería estar más en el lugar, o si era más una cuestión del enfoque, ¿no? Que estaba abordando. Entonces empecé a verlos a ellos como no solo algo allá lejano, sino empezar a documentar esa relación. Entonces fue como una urgencia de sentirme otra vez viva en la fotografía, ¿no? Y desde que empecé a asumir y a pensar desde ese punto, fue como volver a llegar, porque era como, ay, ver a todos los mismos personajes, los mismos lugares, pero con otro enfoque mucho más visceral, ¿no? Y más intuitivo, y la manera misma de portar la cámara como mucho más, sí, más instintiva, ¿no? Digamos que para mí el tema invisible era muy abierto, como bien lo dicen, como en el programa, y se ajustó mucho a eso. Entonces fue muy natural como el pensar hacer un trabajo en poco tiempo, aunque estoy acostumbrada a trabajos a largo plazo, pero se me dio como muy fluido, nunca me estresé como por ese tiempo. Por otro lado, este encuentro como posibilidad de compartir, eh, pues sabía que iba a ser muy importante. Apenas llevamos como un día y medio, y es como más allá de las expectativas, sobre todo porque mi carrera o mi aprendizaje ha sido en campo, ¿no? De una manera muy autodidacta. Yo entraba a la fotografía del colegio, salía al campo a trabajar, a hacer fotos. Entonces ha sido muy solitaria. Yo he estado, sí, con los campesinos, con la gente, pero nunca, no he tenido mucha como diálogo con la fotografía, ¿no? No con la fotografía, sino con fotógrafos, con colegas, con gente sobre mi trabajo. Entonces para mí esto es una ocasión pues enorme, una oportunidad enorme de poder poner ese trabajo que he estado haciendo yo allá tantos años, un poco alejada, y ponerlo como en diálogo, ¿no? Y para mí es como de los momentos, ese compartir es muy valioso, ¿no?